servicios de salud, y Laira Jacqueline, una compañera de aquí de Sociología. Pues agradecemos muchísimo su disposición de tiempo y de venir a exponer su parte de su gran experiencia en el tema de salud y género. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Yadira, maestra Yadira, perdón, de los títulos. Ahorita voy a presentar un poquito en qué aspectos, en qué ámbitos se ha desarrollado la compañía. Yadira Hidalgo es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, máster en Periodismo por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Columbia de Nueva York. Tiene un diplomado en Género y Periodismo por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba, y ha sido becaria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena de Indias, Colombia, y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Fue fundadora de Circe Radio, la primera radio feminista online de México, desde la cual produjo y condujo el espacio de mujeres que saben latín, que actualmente se transmite por Radio Más. Están invitados los jueves a las 5. También ha dirigido varios documentales, uno bien interesante que es el de Madres Activistas de Jalapa, ganador del primer lugar en el concurso de Género y Justicia en 2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultora independiente en temas de género, derechos humanos, periodismo y comunicación. También ha sido catedrática y conoce esta dinámica con los estudiantes en la carrera de comunicación. Y actualmente es directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, Veracruz. Como muchos la conocemos, lo ubicamos, pero bueno, todo este historial bien interesante, muy importante, que da de algún modo cuenta de aspectos en los que también en algún momento algún estudiante quiera acercarse, mucho de su trabajo que tiene, pero que igualmente siempre ha habido mucha disposición y lo agradecemos mucho de parte de ella. Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia en este panel sobre salud y género. Me da gusto que tengamos quórum y que haya varones también en la sala, porque luego se habla de género y se van, pero bueno, ojalá que vengan más, porque esto es muy importante. Bueno, como ustedes saben, las políticas de salud, la atención de la salud le corresponde al Estado, ¿sí? Está el compañero que viene de CESBER y él hablará mucho más ampliamente, me imagino, ¿verdad?, del tema de la atención de la salud a través de políticas públicas. Pero al municipio nos toca mucho trabajo de prevención y ahí es donde nos hemos enfocado mucho. La actual administración municipal tiene entre uno de los ejes transversales que está cumpliendo y muy bien el de la perspectiva de género y de derechos humanos. Esta perspectiva, este eje transversal, ha quedado plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, que ya fue publicado en Gaceta Oficial como deben de ser, ¿no?, como se deben de publicar los planes, y bueno, lo puede consultar toda la gente. Y van a ver que dentro del tema de género, bueno, este tema abarca diferentes ámbitos y uno de ellos es la prevención de salud. Desde el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, que es el que me toca a mí dirigir, hemos impulsado algunas políticas de trabajo en la prevención. Y yo me quiero enfocar en una, que es la que les voy a comentar ampliamente, que es la prevención del embarazo adolescente, que es un tema que nos preocupa mucho. Jalapa tiene uno de los primeros lugares en embarazo adolescente. Eso lo sabemos, ¿sí? Siempre nos han dicho, ¿verdad? Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos son de los primeros lugares en embarazo adolescente. Y campañas van, campañas vienen y las adolescentes siguen teniendo bebés, ¿verdad? Entonces nos dimos a la tarea de investigar un poco primero, ¿sí?, hacer como una investigación
y bueno, ver por qué está pasando en el municipio, ¿no?, que presenta ese alto índice. Para eso echamos mano de un fondo federal, que también es una política pública que baja a través del INMujeres, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, a los municipios a través de un fondo, de un dinerito allí que nos dan cada año, bueno, previo concurso de proyectos a los municipios. Este fondo se llama Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Y bueno, he de decirles que el municipio de Jalapa lo ha conseguido en esta ocasión por quinta vez consecutiva. Y no es fácil acceder a este tipo de fondos, porque las reglas de operación parece que están escritas en chino, ¿sí? Y si nosotras batallamos para conseguir esos fondos, imagínense las directoras o los municipios más pequeños, ¿sí? Es muy difícil a veces. Y también entender lo que es esa palabra tan grande, transversalización de la perspectiva de género. Pero bueno, afortunadamente en el Instituto Municipal de las Mujeres contamos con compañeras pues ya muy avesadas, expertas, profesionales, como Jackie, aquí presente, también como otras compañeras, como quien les lleva a cabo esta investigación, que en este caso son la antropóloga Alicia Medea Herrerías, junto con una consultora. Entonces, lo que hicimos con ese fondo, que déjenme decirles que hasta 2015 era de 200,000 pesos, y en 2016 bajó, en 2015 era de 300,000, y en 2016 ya bajó 100,000, ahora nada más nos llegan 200, imagínense ustedes, ¿sí? Las políticas públicas para las mujeres tienen algo en común: no hay dinero para ellas, ¿sí? O nos recortan todo, pero al mismo tiempo se quiere erradicar la violencia, se quiere erradicar el embarazo adolescente, pero sin lana. Y ustedes saben que política pública sin dinero es mera ocurrencia, ¿verdad? Entonces, bueno, con lo poquito que nos han dado, hicimos esta investigación. Primero una investigación en el 2016, que fue una investigación sobre el embarazo adolescente. ¿Para qué? Para a partir del 2017 ya crear un modelo de capacitación integral, ¿sí?, que tenga acciones coordinadas e interinstitucionales para atacar el problema, porque nos dimos cuenta de varias cosas haciendo la investigación. Nos dimos cuenta que las diferentes dependencias municipales a las que les toca trabajar el tema del embarazo adolescente, pues cada uno lo hacía pues como podía, ¿verdad? Y como cada quien lo entendía. Entonces DIF trabajaba de una manera, con sus bebés virtuales, por ejemplo. El Instituto Municipal de las Mujeres trabajaba de otra manera, ¿no?, haciendo muchísima incidencia en el tema de la maternidad libre y voluntaria. Y luego venía Juventud, y nunca supe el año pasado cómo estaba trabajando, pero bueno, tenía cada quien, ¿verdad?, una idea de cómo atacar el problema. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que no había un trabajo homologado, y por lo mismo, pues un golpe que das, si no se da con contundencia, pues no sirve, ¿verdad? Y además otra cosa también, fíjense que cuando hablamos así de nuestro ronco pecho, pues se cuelan varias cosas que no precisamente forman parte de la política pública, ¿sí? Como los prejuicios, ¿verdad?, los juicios de valor, que muchas veces estas personas que iban a dar las charlas a la escuela, pues colaban, ¿no? Colaban por allí algunas de las ideas que pues todas y todos vamos cargando, que no dejamos en casa y que forman parte de nuestras particulares cosmovisiones. Entonces, allí vimos que había una problemática, teníamos que homologar. Entonces, con esta investigación nos arroja esas cuestiones, ¿no? Primero, no hay un modelo homologado. Segundo, hay mucho prejuicio, hay mucho juicio de valor en las personas que fungen como capacitadoras. Pero además, ¿sí?, muy pocas veces se veían algunas causas del embarazo adolescente. Casi siempre se cree que el embarazo adolescente es producto de una noche loca, ¿verdad? O de la calentura típica, dicen, de la edad. Y no es así, tiene otros orígenes, y algunos que nadie quiere ver, como la violencia sexual, ¿sí? Tenemos casos en Veracruz de niñas de 10, 11, 12 años que están siendo madres, y nos preguntamos, ¿hasta dónde una niña de esa edad está eligiendo realmente su maternidad? O hasta dónde una niña de esa edad consintió, ¿verdad?, la relación sexual que la llevó a embarazarse.
no estábamos viendo esa parte o no se quería ver, ¿sí? Pero por otro lado también vemos efectivamente una información sesgada, una información no completa del uso de los métodos antifecundativos, ¿sí? Donde a lo mejor sí efectivamente más llevados por mitologías o por lo que ven en la internet, los chavos y chavas lo usan y resulta que no era así, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de maternidades que encontramos que, y lo pongo entre comillas, son elegidas. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque también encontramos que muchas de esas maternidades son solamente salidas a la falta de un proyecto de vida conciso o alternativas. Pero hay otra cuestión también, la legitimación de la vida sexual de las y los adolescentes, que la tienen, ¿sí? La tienen. Sin embargo, no se ve bien que la ejerzan. Y la única manera, a lo mejor, de hacerlo es con su pareja, ¿verdad? Una vez teniendo un bebé, o viviendo juntos, o casándose. Y entonces viene un embarazo, entre comillas, elegido. Son muchos factores. El embarazo adolescente no obedece a la calentura, obedece a muchas cosas. A lo mejor hay alguien que le pase, vamos, pero es multifactorial. Entonces encontramos estas situaciones y a partir de ello diseñamos un modelo de capacitación integral y coordinada. ¿Para qué? Para que en el municipio de Jalapa, a partir de esta administración, después de esta capacitación que les voy a mostrar, que es nuestra política nuestra política municipal con la que vamos a intentar, ¿verdad? Ahora sí que atacar la problemática, es lo que les voy a presentar ahorita. Es la presentación que les estoy dando en este momento, tiene esa justificación, que es un poco lo que ya les platiqué, el marco normativo, enfoques, objetivos, estrategias, metodología, contenidos temáticos y la planeación. Se las voy a presentar. Esto es muy rápido. Aquí estamos hablando de la justificación. Como ya lo vimos, México registra la tasa de natalidad más alta de la OCDE, con 64.2 de cada 1000 nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años de edad. En el caso de Veracruz, los municipios con el mayor número de adolescentes con hijas e hijos son Veracruz, sí, con 8.24%, y ahí está Jalapa, con 6.8%, Coatzacoalcos, 7.11%, San Andrés Tuxtla, con el 9.81%, que aquí está más alto que en Jalapa, Córdoba, con 7.89%, y Papantla. De hecho, Jalapa siempre está como fluctuando entre el segundo y el tercer lugar, y a veces creo que ha alcanzado el primero, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí un poco les cuenta esta parte que yo ya les comenté, ¿sí? Los modelos de capacitación que se proponen o que se han propuesto antes no estaban retomando la perspectiva de género como un enfoque primordial. En este caso sí, este modelo de capacitación interna que vamos a empezar ya a plantear está retomando la perspectiva de género. No se utilizaba antes de manera transversal en el resto de los contenidos, ahora sí lo estábamos haciendo, sí lo vamos a hacer, ¿sí? En los modelos anteriores se abordaban los roles y estereotipos y la desigualdad social, pero solo se definían como conceptos, incluyendo el género, y se trataban como hechos aislados dentro de las relaciones de las y los jóvenes, y no como un elemento que estaba moldeando su identidad e influye directamente en las decisiones que toman. ¿Sí? La construcción de género que tenemos hombres y mujeres va a influir directamente en las decisiones que estamos tomando, ¿sí? Entonces, bueno, la utilización del enfoque de género supondría generar esta reflexión crítica sobre cómo las y los adolescentes viven y reproducen el género en su vida cotidiana, que abarca, bueno, su escuela, algunas personas su trabajo y obviamente la familia y el ámbito social, ¿no? Entonces ahí está lo que les comentaba. Antes de hacer este modelo, llevamos a cabo una investigación sobre la situación del embarazo adolescente y el abandono escolar en el municipio de Jalapa, ¿sí? Y bueno, esa es la investigación que nos da todos los insumos para poder plantear este modelo, ¿sí?
Claro que nos estamos basando en un marco normativo que ya existe dentro de la política pública para atender el tema del embarazo adolescente, como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, que se conoce como la ENAPEA, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y una vida libre de violencia, y por supuesto la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Veracruz. Todo esto es nuestro marco normativo, ahí nos estamos basando, porque pues obviamente no podemos hacer política pública sin tomar en cuenta el marco que ya existe. El objetivo general es establecer, en el caso de Jalapa, en el caso del municipio de Jalapa, una acción coordinada de intervención institucional en materia de prevención del embarazo en adolescentes aquí, desde esta perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Son tres ejes que tiene este modelo que les estamos presentando, y esto en concordancia con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la famosa ENAPEA. Y ya nuestros objetivos específicos de esta política municipal serán incorporar acciones coordinadas con actores sociales clave para la planeación y coordinación de estas actividades enfocadas en la prevención del embarazo adolescente. Profesionar a las y los facilitadores encargados del trabajo directo con población adolescente para homologar acciones y detonar un proceso de reflexión sobre el embarazo en adolescentes, pero desde la propia experiencia de esa población. Es decir, ya basta de las señoras como yo, de 40 años, yendo a hablar con adolescentes, ¿sí?, sobre embarazo adolescente, ¿no? O sea, efectivamente vamos a funcionar como facilitadoras y facilitadores de los temas, pero la idea es que sea la propia experiencia de esa población la que nos diga como por dónde, ¿no? Y esto se crea reconociendo a esa población como sujetas de derechos, con capacidades para reflexionar sobre su entorno individual, colectivo y social y sus distintos proyectos de vida. Esto es una diferencia con relación a las políticas anteriores, que son muy proteccionistas, son muy paternalistas, ¿no? Ay, el adolescente además está en una edad difícil, ¿no? Hay que cuidarle también mucho. Entonces, aquí la idea es también empoderar al adolescente para que tome también sus decisiones. El enfoque que estamos usando es que el embarazo en adolescentes se debe entender como un problema de violencia y de desigualdad de género, por algunas cuestiones que ya les comenté. Es más, hasta en las maternidades, entre comillas, elegidas, si le rascamos podemos encontrar coerción, pero también podemos encontrar pues un ámbito que no les permite desarrollarse a las niñas y a los niños, que les permita ver otras alternativas para su vida. La metodología que se centra en las y los adolescentes como ciudadanos en el ejercicio de derechos, ese también es un enfoque. Ya les decía hace ratito, ¿no? Verles a ellas y a ellos como personas capaces de ejercer sus derechos. Toma también en cuenta las distintas connotaciones sociales que tiene la sexualidad de las mujeres y de los varones, ¿sí? Eso también es súper importante. Casi siempre que hablamos de embarazo adolescente lo hacemos desde una perspectiva heteronormada, y no siempre es así, ¿eh? O sea, hay situaciones que no estamos viendo y que también tienen que ver con los prejuicios que tenemos y la invisibilización que muchas veces hacemos de las orientaciones e identidades sexuales, ¿no?, de las personas. Y bueno, el enfoque también es que todas las áreas del ayuntamiento que trabajen directamente con población adolescente pues tengan que estar vinculadas y trabajar de manera coordinada. Se hace énfasis en la importancia de la profesionalización de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque, como les decía hace rato, si no cada quien de su ronco pecho, pues va a decir cosas, ¿verdad?, en las que cada persona cree. Y aquí no se trata de subjetividades, se trata de que toda la información que les demos sea científica y laica, ¿sí? Eso es súper importante, y que esté apegada a derechos, no a valores. Porque ese es otro de los temas y otro de los conceptos que se esgrime mucho cuando hablamos de estos temas. Ay, se están perdiendo los valores, por eso las chicas se embarazan, ¿sí? Eso a lo mejor está bien que lo digamos en una comida familiar o en algún otro lugar, pero como funcionariado público, perdón, ¿los valores de quién? ¿Sí? Los valores son subjetivos. Nosotras y nosotros, quienes ejercemos la función pública, tenemos que hablar desde la perspectiva de derechos humanos, ¿sí?
Entonces es muy importante que homologuemos estas visiones y sobre todo con información científica y laica, ¿verdad?, apegada al marco normativo actual. También el enfoque es a través de un abordaje del tema del proyecto de vida desde una visión de alternativa para las mujeres adolescentes, dejando de reforzar el modelo de la maternidad hegemónica, sublime y asociada a la realización de la mujer en la vida adulta, contemplando la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres y las niñas. Queremos que todas las maternidades sean elegidas, ¿sí?, y que no tengan que ver con este concepto romantizado que se nos ha brindado a las niñas desde que nos regalan la primera muñeca, ¿verdad?, y asociado a la maternidad. Entonces, también se trata de ir viendo a la maternidad como algo político, ¿sí?, como algo que tiene incidencia, no solamente en mi vida, sino en la vida de toda la comunidad en la que yo me desenvuelvo, y que implica una serie de responsabilidades que yo tengo que evaluar si estoy o no, ¿verdad?, a favor de tomar o de no tomar, y que nadie me juzgue por esa decisión. También el enfoque es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, que debe ser visto como una estrategia política para el empoderamiento de las niñas y las adolescentes y no para responsabilizarlas de un embarazo que responde a múltiples factores. También es importante comentarles que esta perspectiva contempla a los varones. Si bien el tema del embarazo adolescente se centra mucho en las niñas, y hasta este momento así ha sido, ¿sí?, se habla de programas para ellas, de las chavas que están embarazadas para que puedan terminar su escuela, pero se nos olvida que esta chica no se embarazó sola, ¿verdad?, que hay un varón responsable de ese embarazo. ¿Y dónde está? ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿Y quién también lo está atendiendo? ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones queremos contemplarlas, y ahorita les voy a enseñar muy a grandes rasgos las temáticas que se van a abordar con quienes van a funcionar como facilitadoras y facilitadores. Les decía que, además de la perspectiva de género, tiene una perspectiva de derechos humanos e interculturalidad, ¿sí? El enfoque central del modelo es la perspectiva de género, ¿sí? Este concepto, bueno, se va a referir a la metodología y los mecanismos que nos van a permitir identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, bueno, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, ¿no? Así como las acciones, dice, que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. En el tema del embarazo adolescente vemos muy claro el tema de la desigualdad de género, ¿sí? La chica es la que se queda prácticamente con todo el problema, ¿sí? Y bueno, también les decía, tenemos este otro eje transversal, derechos humanos y ciudadanía, que tiene que ver con este reconocimiento de las y los adolescentes como ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, y se les debe garantizar el derecho a la información en diversos temas como la sexualidad y el embarazo, pero planteando suelos bien, ¿no? Yo creo que el mayor problema va a ser con padres y madres, pero este modelo también a la hora de trabajo o del trabajo contempla padres, madres, docentes y en este caso también las chavas y los chavos. Las estrategias que vamos a seguir es la coordinación interinstitucional. Nos tenemos que poner ahí en el municipio todo el mundo de acuerdo para poder generar una intervención institucional y sobre todo tener siempre como en la mira muy claro que tenemos que profesionalizarnos como servidores y servidoras públicas en el tema, ¿sí? La coordinación interinstitucional, bueno, se va a basar principalmente en la participación de estas instituciones como GPA Veracruz, que son este grupo que nace a partir de la ENAPEA, organizaciones de la sociedad civil que trabajan ya el tema, el CIPINA, que es el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, obviamente el DIF municipal, la Dirección de Participación Ciudadana, que es la que crea los comités vecinales, Desarrollo Social, que tiene entre su estructura a la Subdirección de Educación, la Dirección de Juventud, que bueno, va a quedar dentro también de esta amplia dirección que va a ser de Desarrollo Social, pero aquí la quisimos poner porque es muy importante, Juventud,
y la coordinación de los centros de gestión comunitaria. Los centros de gestión comunitaria es una nueva política pública que a partir de esta administración se va a empezar a implementar y que viene de alguna manera a sustituir las delegaciones. En este momento hay 4 delegaciones en la ciudad de Jalapa y entonces ya no va a haber delegaciones en los centros de gestión comunitaria y van a ser 10 que van a estar dispersos en toda la ciudad, y para nosotras estos centros de gestión comunitaria van a ser muy importantes para difundir esta información. ¿Cómo vamos a trabajar? La metodología es formación y capacitación de funcionariado, que va a estar pues ahora sí que en relación con este tema, la sensibilización al mismo y la información. Sí, es este modelo de intervención educativa para el empoderamiento de las mujeres que se propone por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México principalmente, y es una metodología que ya se ha visto, ha dado resultado y que vamos a retomar para la ciudad de Jalapa. Bueno, ahí no se puede ver mucho, queda así como un poco atiborrado de información, pero ahí está más o menos la descripción del modelo que vamos a implementar, ¿no? La intervención educativa, cómo se va a hacer, ¿no? Las actividades y la población objetivo. Por ejemplo, en la intervención educativa, en el tema de capacitación, pues es obviamente adquirir conocimientos y dotar de herramientas que permitan profundizar en temas específicos e intervención a mediano plazo. ¿Qué actividades, por ejemplo, conlleva este tipo de intervención? Talleres secuenciales o integrales de 8 a 12 horas, cursos, ciclo de conferencias, ciclos de cine-debate, ¿sí? En donde también se integren los chavos y las chavas, ¿no? Y la población objetivo, en este caso de la capacitación, sí son grupos de adolescentes diferenciados por sexo, grupos de madres adolescentes, servidoras y servidores públicos, integrantes de organizaciones ciudadanas y facilitadores y facilitadoras. Esto es nada más por hablarles solamente de uno de los ejes de trabajo. Igual se los dejamos también para que lo tengan allá a la mano. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, obviamente de los conceptos básicos de género, que a veces se sigue confundiendo sexo con género, los papeles y estereotipos de género para entender por qué la maternidad nos ha sido cargada en nosotras las mujeres, ¿sí? Y la paternidad no parece tener las mismas implicaciones ni sociales ni políticas, ¿no? También tiene que ver con los estereotipos de género. Sexualidad, erotismo y placer. Siempre se habla de la sexualidad, pero se obvia el tema del erotismo y el placer, es así como algo que nos hace como, no como les vamos a hablar de eso a los muchachos, pero es importante porque es parte de nuestra vida sexual. El amor romántico, este es un tema nuevo que estamos metiendo en la agenda y que tiene que ver con esa deconstrucción de las ideas románticas que se tienen del amor, ¿no? Esto donde encontrar la media naranja y el príncipe azul y la casita con los hijitos y el perro, que son cosas de verdad que nos van construyendo desde la infancia y son cosas a las que les vamos tirando, y muchas veces esto no es una realidad, ¿no? Real, o sea, no es algo que realmente le suceda al 100% de las personas, ¿sí? Entonces sí tenemos que hacer una reflexión de la manera en cómo nos estamos enamorando y cómo eso también tiene que ver con los hombres y las mujeres, ¿sí? Redes vecinales y violencia de noviazgo, servicios de salud, embarazo adolescente, la maternidad como realización de las mujeres, que es un tema prácticamente tabú, a mucha gente no le mueve mucho, ¿verdad? Hacer un análisis crítico de esto que siempre nos han vendido a las mujeres como el máximo, ¿no? Al que podemos aspirar en nuestra vida. Las paternidades adolescentes, el acceso a la información, marco normativo a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y sus derechos sexuales y derechos reproductivos, empoderamiento sexual de las mujeres, y esto que es muy importante, proyecto de vida alternativa. Tenemos que decirles a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes que hay otras formas, ¿no?, de realización que muy probablemente estén mejor ajustadas a sus proyectos de vida. Estas son algunas de las actividades que vamos a realizar. Les estoy exponiendo prácticamente todo el modelo. Este es el cronograma. Como ven, ya vamos a empezar en junio y abarca de junio a diciembre, porque la idea es que tengamos un funcionariado, ¿sí?, muy bien capacitado, para que podamos empezar a trabajar
en el corto tiempo, ¿no? En la medida de lo posible. Y esto es, a grandes rasgos, una de las políticas municipales que se ha desarrollado desde el Instituto Municipal de las Mujeres, que muchas veces no se entiende para qué existe. Bueno, existe para esto. Para esto son los institutos municipales, para crear, desarrollar, diseñar, impulsar, monitorear la política pública municipal para que ésta tenga la perspectiva de género inserta. Si bien damos atención psicológica y jurídica a las mujeres víctimas de violencia de género, eso es un plus que damos y que es muy, muy importante, pero nuestra principal labor, para eso existimos los institutos, es para transversalizar la perspectiva de género y hacer política, en nuestro caso municipal, desde esa perspectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yadira. Bueno, después de escuchar desde esa visión más municipal, local, vamos a escuchar ahora al licenciado Víctor Mendoza Ramón. Él es jefe de seguimiento de programas institucionales de servicios de salud del Estado de Veracruz, y de algún modo pues nos va a presentar también esta visión amplia, estatal, ¿no? de las políticas públicas y sociales. Pues lo voy a presentar. Víctor Mendoza Ramón es licenciado en Actuaría y Estadística, egresado de la Universidad de las Américas, diplomado en carteras de inversión impartido por la Universidad de Anáhuac. Su experiencia profesional se ha desarrollado ahora en esta área de programas institucionales de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Ha sido también asesora actuarial del sistema de pensiones y jubilaciones y carteras de inversión en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla entre 2014 y 2017. Asesor de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla en 2009 a 2013, coordinador del Departamento de Recursos Humanos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, también actuarial del Sistema de Pensiones y del Fondo de Ahorro para el Retiro en el Banco Bancomer, también en la región Puebla. Sin embargo, actualmente pues está desempeñándose como funcionario en este ámbito de las políticas públicas de salud para Veracruz, y creo que tiene mucho que decir. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato dirigirse a los estudiantes, y esta parte de recordar lo que nosotros estuvimos en algún momento en nuestras universidades, en nuestras escuelas. Como pueden ver, realmente yo soy un poco más técnico. Voy a hablar lo que es la planeación o el tema de planeación y programación de los servicios de salud. A un nivel un poco más técnico vamos a presentar lo que es los programas y sobre todo cómo se construye todo este andamiaje que es los servicios de salud y las estrategias que se están siguiendo actualmente, ¿no? Quisiera empezar por ver un poquito el tema de lo que es qué es salud, ¿no? Muchas veces pensamos que salud es la ausencia de enfermedades, y creo yo que no es así, ¿no? De entrada, bueno, lo que nos define, como define la Organización Mundial de Salud, es un estado perfecto, completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. En este contexto, a nosotros como Secretaría de Salud nos han encomendado el tema de atender lo correspondiente a cada una de las enfermedades de todos los veracruzanos, en este sentido a la población
que no tiene acceso a lo que es el IMSS o a iniciativa privada, LISTE. Esa población que nosotros nos dirigimos, hablamos más o menos de 4.2 millones de personas aquí en el estado de Veracruz. Entonces vamos más allá de lo que es, la salud va más allá de lo que es nada más el tema de enfermedades. Aquí han puesto en la mesa pasada, el tema de ecología, que es un problema también de la sociedad. Nosotros tenemos que apoyar a lo que son los funcionarios, a lo que son los sistemas, porque realmente considero yo que no únicamente es la responsabilidad del gobierno como tal. Obviamente nosotros tenemos una gran carga, una gran responsabilidad de poder llevar un servicio de buena calidad y eficiente, pero también existen otros temas sociales, otros temas como la educación, el trabajo, que influyen mucho en nuestro bienestar, ¿no? de una buena salud. Las personas, aquí he leído algunos estudios referentes a lo que es el tema de salud, ¿no? De salud en el tema personal, y yo creo que el tema de tener una salud no únicamente es a través de los servicios de salud, sino de estar pleno. En el caso de las personas más vulnerables, como son en la sierra y demás, esas personas pues, sí tienen mucho más problemáticas y mucho menor esperanza de ir. Entonces creo que el tema de salud no únicamente depende de lo que es la Secretaría, no únicamente depende de lo que son los médicos, sino depende también de nosotros. Pero bueno, ¿qué es la planeación? La planeación es la acción de la elaboración de estrategias que permitan alcanzar una meta ya establecida. Para que nosotros podamos llegar a lo que es el bien común o nuestras metas, hay ciertos pasos que dentro de la Secretaría llevamos a cabo. El primer paso es, debemos de comprender y analizar la situación en la que nosotros vivimos, y en este caso en específico, del estado de Veracruz. El segundo es definir los objetivos, definir hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, qué tipo de servicios queremos ofrecer. Y el tercero, pues, que nos compete es indicar cuál es el camino. Dentro de la Secretaría de Salud, en la que pertenezco, es la Dirección de Planeación y Desarrollo, que somos los encargados de hacer o llevar a buen puerto esta parte de estrategia que cada sexenio pues se implementa. Para ello, dentro del tema de comprensión y análisis, debemos de checar las problemáticas sociales, cómo se vive en cada uno de los poblados, los problemas sociales que se tienen, para poder a partir de ahí ver las necesidades de salud. Uno de los puntos que se analiza dentro del diagnóstico sectorial, que es realmente el que nosotros emitimos y elaboramos para poder determinar ya en base a eso todos los objetivos que queremos alcanzar, es una estructura de composición poblacional, y analizamos también lo que es la esperanza de vida. Como primer dato que los pudiera llevar, actualmente México está en el lugar 60 en tema de esperanza de vida. La población alcanza en promedio 76 años de edad de vida. Comparado con el primer lugar, que es Japón, que si bien hace referencia a lo que decía, que el tema de una sociedad mucho más, con menos problemas, con una ideología mucho más arraigada, pues su esperanza de vida es de 84 años, ¿no? Entonces estamos hablando de 8 años más que
podríamos decir que es poco, pero en realidad el promedio es bastante. Otro de los factores que obviamente influyen el tema de lo que es la esperanza de vida somos nosotros también. Y claro está, prueba es que en 1930, alrededor de esos años, la esperanza de vida en México estaba sobre los 34 años, ¿no? Obviamente nosotros hemos avanzado mucho en lo que es salud, nosotros tenemos que ver mucho en poder brindar una mejor vida, ¿no? Y tan solo en 80 años que pasaron de esos datos, hemos incrementado mucho nuestra esperanza, y esas son de las cosas que nosotros analizamos para poder llegar a lo que son las metas. Otro de los puntos que se analizan son el perfil epidemiológico. Obviamente cada uno de los estados tiene su peculiaridad, sus problemáticas. El estado de Veracruz es uno de los estados que tiene mayor biodiversidad en cuanto a clima, en cuanto a muchísimas, ¿cómo se llama? Climas, sí. Exacto. Microclimas, sistemas y demás. Entonces tenemos una gran gama de lo que es enfermedades, una gran gama de lo que es diferentes tipos de muerte. Somos uno de los pocos estados que tenemos el tema también, lo toco un poco, es el tema de un sistema nuclear. Entonces también nosotros estamos viendo el tema de la planta nuclear, ¿no? Entonces esta parte de perfil epidemiológico tenemos que analizarla, y se analiza únicamente con la intención de poder ofrecer una meta clara de cada uno de los planes que tenemos, ¿no? Otra de las cosas que se analiza en este punto es el riesgo para la salud. Analizamos los diferentes tipos de población, porque cada población, cada sector poblacional tiene sus peculiaridades y tiene sus problemáticas muy detectadas y muy específicas. Entonces cada año lo que nosotros hacemos es analizar cada uno de estas ramas poblacionales, que empezamos con lo que es infancia, la adolescencia, la población adulta, y sobre todo también ya focalizado un poco a los temas de grupos vulnerables. En los últimos años ha sido como un punto muy centrado, muy visible dentro de lo que es la salud, porque es donde se presenta la mayor problemática que se tiene, por lo menos a nivel república, a los grupos más vulnerables. Es de ahí donde muchos de los proyectos, tanto a nivel nacional con el gobierno de la República, la presidencia de la República, emanan recursos para poder abatir y poder apoyar a estos grupos vulnerables que son los más desprotegidos. Y por último, lo que también analizamos es el tema de recursos. El tema de recursos que analizamos el tema financiero, realmente cómo estamos en tema de dinero, con lo que contamos, recursos materiales, la infraestructura, toda la infraestructura de lo que es salud. Por desgracia, hace año y medio que llegamos, pues teníamos una gran problemática, y creo yo que todavía la tenemos un poco, ¿no? Estamos trabajando para ello, pero la problemática de los hospitales que no estaban en funciones, los hospitales que se hicieron y nunca se equiparon, los hospitales que eran elefantes blancos y que sirvieron para muchas cosas, ¿no? Pero menos para lo que se hicieron. Entonces se hizo un gran análisis de lo que se tenía en ese momento, y también el último punto, que es muy sensible y que a todos los estados les ha pegado por la experiencia que yo tengo, es el tema de los recursos humanos. Por desgracia, la parte de lo que es el recurso humano, muchas veces no podemos competir como Secretaría en cuanto a sueldos por el presupuesto que se tiene para poder invertir mucho al personal.
En lo particular, creo que es una de las cosas que más ha pegado a los centros de salud, a lo que es los servicios de salud de todas las entidades. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo en relación a ello, tratamos de contratar y de animar a los médicos más capaces que tiene lo que es el Estado de Veracruz y lo que es la República para poder incorporarse a las filas de la Secretaría de Salud. Pero de repente sí es un poco complejo eso, porque definitivamente por iniciativas privadas se paga mucho más, ganan mucho más, y los grandes especialistas pues no tienen tanto interés en poder estar en los servicios de salud por los ingresos que nosotros podamos ofrecerles. Pero de todos modos, bueno, se analiza esa parte que es fundamental para nosotros, y se han hecho políticas relacionadas para poder incrementar el área de recurso humano y de poder fortalecer cada uno de los hospitales y clínicas con los que contamos. La otra parte es la definición de los objetivos, como les decía, en base a lo que es ya un diagnóstico de salud. Nos enfocamos ahora sí numéricamente a ver los objetivos que podemos ofrecer, y para ello nosotros emitimos lo que es el Plan Estatal de Salud. Siempre debe ir alineado, o siempre va alineado con lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? El gobierno federal emite un plan nacional y para ello otorga recursos. Entonces siempre nosotros tendremos que alinearnos a ese plan, porque si no, esos recursos no podrán llegar a nosotros. Entonces obviamente esta parte del Plan Estatal de Salud va muy de la mano y va alineado principalmente a lo que son el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de los objetivos que hemos puesto o que se pusieron en lo que es el Plan Estatal de Salud, es enfocar los esfuerzos para dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de las personas en materia de salud. Ese es el objetivo número 1. El 2, promover el autocuidado y prevención de los riesgos y daños a la salud. Este punto es muy importante porque, ya comentaba la maestra, no solamente el tema de salud es muy complejo, ¿no? Y mucho de lo que en algún momento se hizo ya hace muchos años es siempre atacar el tema de curar, ¿no? Y el tema de prevención se dejaba un poco de lado, ¿no? Ejemplo muy palpable es el IMSS con esa infraestructura que tienen ellos, y con todas las campañas que han lanzado, tema de obesidad, tema de diabetes, tema de hipertensión arterial, que son los problemas que más gastamos nosotros, ¿verdad? En términos porcentuales, lo que se gasta en esos tipos de problemas, enfermedades crónico-degenerativas, es cerca del 70% del presupuesto. Y son asuntos de autocuidado y de prevención. Es por eso que, bueno, si se han fijado, el IMSS ha lanzado demasiadas campañas. Nosotros también hemos lanzado muchas campañas en relación a la prevención y autocuidado, porque el costo que tienen estas es elevadísimo. Hablemos de una diabetes en promedio, hablamos que una persona de diabetes te puede costar alrededor de 120,000 pesos mensuales, ¿no? Una persona hipertensa, hablamos que realmente en el largo de su vida pudo haber consumido hasta 2-3 millones de pesos una persona. Y esta es esta parte de lo que vamos a ver más adelante, lo que realmente podemos determinar en base a esos diagnósticos, ¿no? Otra de las cosas los objetivos principales que se tuvo es el fortalecer la infraestructura integral de los servicios de salud. Como les decía, llegamos a tener unas instalaciones realmente con poca capacidad y que no ofrecían el servicio adecuado. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de sanar un poquito, ayudar con este tema, tratar de fortalecer la infraestructura integral.
Otro de los puntos es el acceso efectivo a los servicios de salud. Muchas veces el gran problema que también tienen los estados es el poder brindar o poder hacer llegar estos servicios de salud a la población. Particularmente Veracruz es uno de nuestros estados más complicados en ese sentido. Tan solo, por un ejemplo, alguna vez me dijo, no, pues vas a una reunión y vas al norte de Veracruz, ¿no? ¿Qué tiempo es? No, son 6-7 horas. Está bien, voy. Pero realmente el llegar a cada uno de los rincones del estado de Veracruz es una labor titánica, es muy compleja. Para ello nosotros hicimos 2-3 propuestas para poder, 2-3 proyectos para poder llegar a la gente más necesitada, gente que de repente, y bueno, en cada uno de los programas cuentan, obviamente, te llegan a contar anécdotas de que llegan a la localidad y para poder llegar a la casa, a cada una de las casas tienen que caminar en burro más de 2 horas. Esa complejidad tenemos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que sentarnos con cada una de la gente que ha tenido todas las experiencias, que para eso también nosotros lo hicimos, para generar proyectos que realmente impacten o que realmente ayuden a lo que es las comunidades. También otro de los puntos es brindar servicios de atención oportuna, ¿no? Muchas veces por el tema otra vez de las distancias, de la problemática de infraestructura, de la problemática que tienen los servicios en cuanto a recursos humanos, no llegamos a ser oportunos. Entonces este punto es también primordial para poder tener unos servicios de salud adecuados y poderles brindar la mejor atención. Reducir la desigualdad en la salud de la población más vulnerable. Asegurar la sustentabilidad del sector salud, que es pues, prácticamente nos compete mucho al área administrativa, que digamos que para los que quizá no saben, cada uno de los proyectos que nosotros ponemos en consideración de lo que es la federación es analizado y en base a eso nos bajan los recursos. Entonces, esta parte de poder bajar la mayor cantidad de recursos bajo un proyecto sólido es muy importante. Entonces, lo que tratamos de hacer es esa parte, tratar de bajar la mayor cantidad de recursos de la federación. Dentro de estos puntos objetivos, nosotros puntualizamos proyectos estratégicos para poder atender a cada uno de estos objetivos. Más aparte vamos a ver el tema de los proyectos que ya se tienen y que bueno, año con año van a seguir y van a estar. Pero los proyectos que nosotros propusimos de entrada es, uno de ellos es línea directa. Este es poner módulos en cada uno de los hospitales, los 56 hospitales que nosotros tenemos, para tener una mejor atención y que dejemos a un lado esa parte de problemática, de no atención, de problemática que tienen algunos hospitales de malos tratos. Entonces pusimos en marcha este proyecto. Medicina para Todos. A la entrada de esta administración se hizo un estudio por parte de la Universidad de Veracruz, entonces aquí, en donde determinaron que únicamente se surtían el 30% de medicamentos, ¿no? Actualmente con la estrategia que nosotros llevamos muy de la mano con lo que es el programa de Seguro Popular, actualmente estamos surtiendo el 88% del surtimiento de medicamentos. Otro de los puntos es premio al mérito. Este proyecto sale en relación a poder incentivar a cada uno de los hospitales y de los trabajadores que laboran en ellos para poderles otorgar estímulos económicos y poder incentivar esta parte de poder llegar a tener una calidad de servicio tal como iniciativa privada, ¿no? De repente se nota mucho que los servicios no son los más adecuados, a pesar de que quizá tengan la mejor tecnología. Acabamos de abrir el hospital infantil
quirófanos de punta. Entonces muchas veces habrá el recurso, pero la parte humana, el recurso humano no lo dejamos un poco desatendido. Entonces quisimos el poder llegarles, incentivar para lo que con estímulos, ¿no? En relación a que se puedan mejorar y superar como profesionistas. Otorgamos también 878 becas de formación académica, gente que quiere seguirse preparando y bueno, eso obviamente retribuye a una mejor atención. Otro de los puntos es llegar a un acuerdo interinstitucional para la reducción de la muerte materna y muerte infantil. Este es actualmente lo que es el Estado de Veracruz. Se ubicaba en el lugar, si no me recuerdo, 22, 21, por ahí sí. Actualmente estamos en el lugar número 17, con un promedio de una razón de muerte materna de 30.3. Para este año esperemos, con cada una de las acciones que vamos a ver más adelante, poder llegar a bajar esta razón a por lo menos 29. No sonará mucho, pero en temas estadísticos claramente sí influye mucho. Actualmente tenemos el 8.6 de la tasa de mortalidad neonatal. Otro de los programas, como les decía, prioritarios para lo que es el otorgar servicios de salud de calidad, es infraestructura digna. Se invirtieron 34 millones de pesos para lo que es la rehabilitación y dignificación de 7 centros de salud. Otro de los puntos, me voy a brincar un poquito a lo que es el rescate hospitalario, que va muy de la mano también con lo que es infraestructura. Entonces, nosotros se invirtieron 392 millones de pesos para rehabilitar áreas específicas como quirófanos, como áreas de CIE, de cinco hospitales de los servicios de salud. Otro de los programas, y que a mí me agrada bastante, que es la cobertura itinerante. Ese es un modelo ya un poco añejo, pero que se dejó durante mucho tiempo ahí arrumbado. Anteriormente no se tenía en función las 43 unidades que hoy tenemos, se tenían, si no me recuerdo, 5 o 6 unidades, que estas son unidades móviles que van directamente a la población más vulnerable, y que el año pasado otorgamos ya 73,000 consultas, entre consultas odontológicas y de medicina general. Otro de los programas es el programa 911, en el cual fortalecemos el tema de las ambulancias, el tema de lo que son los siniestros en carreteras, siniestros o directamente servicios de ambulancia, ¿no? 17.220 se otorgaron. Otro de los programas es la clínica de azúcar. Como parte del diagnóstico, como bien les comentaba, uno de los grandes gastos es el tema de diabetes y hipertensión arterial. Generamos este programa para poder abatir este gran gasto. El compromiso son tener clínicas del azúcar en todo el estado. Actualmente ya existe lo que es la primera en Jalapa, y este año pretendemos abrir 8 más. B4D es un programa que va muy dirigido a los adultos mayores. Este programa es muy importante porque apoyamos a los que menos tienen también. Nosotros lo que hacemos es, vamos a cada una de las localidades y visitamos casa por casa a cada una de las pobladoras y los animamos, porque muchas veces ese recelo, esa problemática de que no quieren atenderse. Entonces tratamos de animar a las personas para poderse realizar la cirugía. Actualmente tenemos, en 2007 se hicieron 3.000 cirugías. Para este año ya alcanzamos cerca de los 6.000. Entonces pretendemos, la meta es llegar a 10.000 cirugías. Otro de los compromisos objetivos es
programa peso por peso. Junto con los municipios queremos invertir por cada peso que inviertan ellos, nosotros invertimos otro para poder rehabilitar los centros de salud en cada uno de los municipios. Médico de Puerta es, al igual que el programa deportivo, muy dirigido a la población más vulnerable. Hemos dado 27.800 consultas y hemos llegado a 22 municipios que son los municipios que tienen más rezago. Otro de los programas que normalmente atendemos y que ya son de año con año, que vienen muchos a parte de la delegación, los voy a mencionar nada más rápido. Es Feria de la Salud, control de enfermedades de transmisión por vectores. Aquí se disminuyó casi el 50% de casos de dengue. Este es un logro muy importante que se tuvo, porque implica un gran esfuerzo el que cerca de 1.000 trabajadores de vectores anden por todo el estado, ¿no?, para poder abatir lo que es las enfermedades transmitidas por vector. Paludismo, tiene ya el año anterior no tuvimos tampoco casos de paludismo y estamos actualmente en proceso de tramitar el reconocimiento como área libre de transmisión de paludismo, el VIH-Sida, todos los programas. Auxiliares de salud, planificación familiar, vacunación, zoonosis, componentes de salud prospera, trasplantes de órganos, tejidos. Bueno, estos son algunos de los programas que nosotros llevamos y que son impartidos o son llevados por casi 26.000 personas que trabajamos en los servicios de salud, y que lo que tratamos de hacer es brindarles el mejor servicio a cada uno de ustedes. Dentro de los principales logros, temas para terminar, la reducción de la razón de muerte materna. Pasamos del lugar 10 al número 17 a nivel nacional, y en tamiz neonatal del 28 al número 4. Se rescataron 14 hospitales y 53 centros de salud. Elevamos de 30% de lo que les decía, al 88% del surtimiento de recetas médicas. Pasamos del lugar 30 al cuarto a nivel nacional en pruebas de tanasia de desarrollo infantil. Obtuvimos el primer lugar nacional en anticoncepción post-evento obstétrico en vasectomías sin bisturí. Logramos el primer lugar de seguridad vial. Certificamos el Centro Integral de Salud Estatal más grande del país y pasamos del lugar 13 al cuarto en desempeño del Seguro Popular. Pues esto es lo que de cierta forma nosotros hacemos bajo esa estructura de poder hacer un diagnóstico, de implementar las acciones que pudieran llegar a cada uno de ustedes. Obviamente falta mucho y obviamente la problemática que se tiene en el estado es bastante grande, pero creo que hemos dado un paso muy grande para poder otorgar un mejor servicio de salud. Doctor, pocas veces tenemos oportunidad de escuchar al sector salud, ¿no? Hay datos muy interesantes. También hay egresados de esta facultad trabajando en el sector salud, y es un campo que cuando vamos a las comunidades, uno de los primeros problemas que la gente presenta como prioritario es la salud, ¿no? Ojalá podamos hacer algunas preguntas al final. Vamos a escuchar a Laida Jacqueline Estrada Bautista, orgullosamente egresada de nuestra facultad. Nos da mucho gusto que estés aquí, Jacqueline. Bueno, Jacqueline, en 2012, además de estudiar sociología, hizo un intercambio en la Universidad de Caldas, Colombia, y en 2013 hizo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es representante legal del colectivo Aquelarre AC, una organización dedicada a la generación de procesos de empoderamiento feminista. Durante 3 años participó en el proyecto Asesinatos de Mujeres y Niñas por Razón de Género, Feminicidios en la Entidad Teatralizante, de la Facultad de Antropología de esta universidad. Base de datos que sustentó la solicitud de alerta de violencia de género para el estado de Veracruz en 2015. Colaboradora y activista de diferentes redes feministas en el estado de Veracruz. En 2016 fue becaria de la Fundación Friedrich Ebert México
para cursar el diplomado en liderazgos progresistas. Y desde 2015 a la fecha labora en el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, por escuchar esta mesa. En efecto, como lo decía ya Ángeles, es importante poder dialogar con las personas que están a cargo de instituciones públicas y que están llevando diferentes políticas públicas. Como lo comentaba ya Ángeles, también laboro en el Instituto Municipal de las Mujeres, entonces pues también conozco muy bien lo que ha comentado la maestra Yadira. Pero bueno, yo les vengo en este momento a exponer una parte que también es de mi interés, que es desde las organizaciones, desde el movimiento feminista en Veracruz, desde las organizaciones civiles en el Estado y cómo esto también entra en relación con el Estado y a través de ello poder ir viendo que de esas movilizaciones pues también se van generando una serie de acciones y de políticas que son de interés para la agenda feminista. Quisiera antes de empezar, bueno, recapitular que en México pues existen dos grandes políticas nacionales en materia, digámoslo, de agenda de las mujeres, en materia de género. Una tiene que ver pues con la política nacional en materia de igualdad, que ya lo comentaba Yadira en su exposición. Ahí en esta política nacional en materia de igualdad entran los institutos municipales de las mujeres, que tienen como finalidad transversalizar la perspectiva de género, pero también generar esas políticas públicas. Y también la otra política en esta materia que tiene que ver con para prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Y bueno, esta segunda política pues es obligación de todo el Estado, de todas las dependencias, y estas políticas también han generado mecanismos mecanismos institucionales donde también pueden acceder las organizaciones de la sociedad civil. Estoy hablando, por ejemplo, de los sistemas municipales para la igualdad entre mujeres y hombres y a una vida libre de violencia, donde se conjuntan estas dos políticas nacionales. Y además de que hay áreas de los ayuntamientos muy específicas que tienen que atender todos estos temas, también hay personas de la academia, mujeres de la academia, y también hay organizaciones de la sociedad civil. Es decir, también el Estado pues implementa mecanismos donde las organizaciones y donde la academia pues estén vigilantes, garantes de que esta política se conduzca desde la perspectiva de género, pero también de los derechos humanos y de la interculturalidad. Y todos estos mecanismos y esta política nacional pues no es de gratis, ¿no? Como se piensa, no es una concesión del Estado, no es que un día se le ocurrió y ya se puso de moda, ¿no? el tema de género y vamos a ponerlo, por supuesto que no. Ha sido también lo sabemos, una tensión, pero también esta movilización que se dan de grupos de mujeres organizados, conscientes también de que en defensa de varios temas, pueden ser defensa en una parte, por ejemplo, del territorio, de defensa del agua, de la vivienda, de la alimentación, y por ende también hay otros movimientos que defienden los derechos humanos y para erradicar la violencia. ¿No? Estos primeros movimientos de defensa del territorio, agua, vivienda, en política pública se conoce como las necesidades prácticas de género, es decir, cuáles son aquellas necesidades en concreto que necesitan las mujeres pues para seguir reproduciendo la vida. Pero también hablamos de movimientos en defensa de derechos humanos para seguir ganando más derechos, para erradicar la violencia. Ya eso lo conocemos con los intereses estratégicos, es decir, cuáles son esos, en qué vamos a luchar para que nos pueda posicionar, para que en un largo plazo podamos alcanzar estas necesidades prácticas. Entonces, bueno, en todas estas movilizaciones, un modelo que surge en México, derivado del movimiento feminista en el país, pues tiene que ver con el mecanismo de las alertas de violencia de género contra las mujeres, que pues bueno, nace en el país, pero también se ha visto que hoy en día este modelo pues se ha exportado incluso a otros países, ¿no? Como Bolivia o en Europa. No, bueno, entonces, como sabemos, ahora nos encontramos con una segunda alerta de violencia de género contra las mujeres,
por agravio comparado. La primera alerta fue en 2016, se declaró el 23 de noviembre de 2016, a raíz justamente del incremento de los feminicidios, de las desapariciones. También hay que recordar cómo era el contexto en 2016, estábamos con toda la etapa de Duarte, ¿no?, a nivel estatal, pero a nivel nacional, ¿qué es lo que veíamos? Pues muchas movilizaciones, un movimiento muy álgido, donde las organizaciones pues tomaron un papel protagónico como lo han venido haciendo. Y entonces en esa primera alerta de 2016 pues fue por el tema de los feminicidios, y ahora nos encontramos el año pasado, en diciembre de 2017 se declara esta segunda alerta, que tiene que ver con el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Bueno, ¿de dónde viene el mecanismo de alerta? Es un mecanismo que fue impulsado por una antropóloga feminista, Marcela Lagarde de los Ríos, que fue diputada federal de 2003 a 2006. También aquí cabría mencionar que también hay muchas sociólogas que están aportando mucho en este campo, en la sociología del género, que también sería importante revisar, y específicamente la alerta de violencia de género y también las órdenes de protección la encontramos en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en los artículos 38 al 41. Todo este marco normativo que hoy en día tenemos, pues les comentaba, no ha sido de que un día se le ocurrió al Estado, ¿no?, sino que ha sido fruto de todas estas movilizaciones que no solamente se remontan desde 1970, sino que las tenemos desde el siglo pasado. Incluso pues hay muchas historias, ¿no?, que incluso en Francia, con esta compañera Olympe de Gouges, ¿no?, que cuando sale la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y ella se atreve a nombrar esta convención como los derechos de la mujer, pues allá va la guillotina. Con esto, pues bueno, decir que ha sido una movilización que ha tomado tiempo, pero también que se comprendan esos temas, de que es importante prestar atención al tema de igualdad, al tema de violencia, pues no ha sido una situación pues nada fácil. El proceso de la solicitud de alerta de violencia de género es un documento concreto que pueden pedir tanto organizaciones de la sociedad civil, lo puede pedir el Instituto Estatal de las Mujeres, las comisiones estatales de derechos humanos, los ayuntamientos. Y entonces aquí en el caso de Veracruz, las dos alertas las han solicitado las organizaciones, porque obviamente son quienes están más cercanas pues también a la ciudadanía, quienes van registrando casos, y bueno, son quienes redactan este documento, y se turna a la CONAVIM, a la Comisión Nacional para la Atención de la Violencia contra las Mujeres, quienes analizan si se acepta o no dicha solicitud. En el caso de Veracruz, se aceptó la solicitud y se formó todo un equipo de trabajo que investigaría la situación de violencia en la entidad, ¿no? Eso se hizo tanto para la primera alerta y también, bueno, para la segunda. Y bueno, este equipo de trabajo pues se conforma por personas expertas, locales, nacionales, en materia de violencia de género. Se hacen las investigaciones y después la CONAVIM pues, rinde un informe a los estados con recomendaciones que tienen que hacer para cumplir dicha alerta. Cabe mencionar que en el caso de la primera alerta pues tenemos a una investigadora destacada de la Universidad Veracruzana, Rocío Córdoba, que fue parte de este grupo de trabajo para estudiar la primera solicitud. Aquí hablo pues de la primera alerta, que el 9 de septiembre de 2015 varias organizaciones hacen este documento. Después se turna la CONAVIM, hay un grupo de trabajo. En febrero de 2016 la CONAVIM informa al Estado sobre las conclusiones y propuestas que se tienen que atender en 6 meses, y en febrero de 2016 todavía estaba Duarte. Bueno, pues no se cumplieron estas recomendaciones que hacía la CONAVIM, y entonces es por ello que en 23 de noviembre pues la Secretaría de Gobernación emite esta alerta. Y bueno, este mismo mecanismo se repitió para la segunda alerta, que vamos a ver más adelante el contexto. Esta gráfica a mí me gusta mucho porque hay que, hablando de políticas públicas, también las organizaciones tenemos que conocer muy bien cuáles son aquellos avances en materia de igualdad para erradicar la violencia. Recordar que tenemos los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y diferentes órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal.
Lo que vemos es de que en estas dos políticas, en estas dos grandes políticas, a nivel federal y en el ámbito ejecutivo, pues hay un color verde, es decir, que sí hay avances, hay indicadores que dicen pues, que vamos bien, por así decirlo. En el ámbito legislativo igual, tenemos leyes muy bien hechas, de avanzada, a comparación de América Latina, que reconozcamos hoy en día que la violencia contra las mujeres no solamente se comete en el ámbito familiar o en la comunidad, sino que también el Estado, con la acción u omisión de políticas, puede violentar a otras mujeres. Es un gran avance. Como vemos, en el Poder Judicial es donde menos avance vemos, y esta situación se agrava a nivel municipal. Es decir, el acceso a la justicia es lo que vemos ahí, y lo sabemos, el acceso a la justicia para las mujeres pues todavía es todo un reto. Hay que fortalecer fiscalías, ¿no? O sea, no es como sociólogas y sociólogos, pues también podemos ver que estos problemas sociales de la violencia contra las mujeres, pues no es algo sencillo, ¿no? Sino que luego decimos que las fiscalías no tratan bien a las mujeres, y es cierto, también se les violenta institucionalmente, pero al interior de las propias fiscalías también ellas son fruto de explotación laboral, ¿no? Con grandes jornadas, y pues bueno, el tema de las mujeres, como lo mencionaba la maestra Yadira, pues son temas que se van relegando, y presupuesto pues nunca va a haber, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que en estos tres ámbitos, en el ámbito municipal es donde se agrava esto de las políticas públicas. Sobre el tema de la segunda alerta, habría que tener esta conciencia histórica, ¿no? Y retroceder, porque bueno, el 15 de enero de 2015 el Grupo Civida entrega una iniciativa popular de ley para proteger la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Y bueno, después en julio de 2015 se organizan varias marchas en diferentes ciudades del estado a favor de la vida por parte de las comisiones de familia, juventud, laicos, como Civida en diferentes ciudades, como lo vemos. Básicamente lo que hacen esos grupos conservadores, bueno, es ante la avanzada de los derechos sexuales de las mujeres, pues siempre va a haber estas tensiones y siempre va a haber una resistencia, pero principalmente estos grupos, cuando se hacen llamar Civida, pues habría también que cuestionar si también están pensando en niños, niñas que están en situación de pobreza. Siempre se piensa que hay que proteger ¿cómo se llama? A la célula, al neonato, al feto, cuando sabemos, y los estudios nos han dicho, bueno, que lo sabemos en Ciudad de México, la interrupción voluntaria del embarazo, en este caso el aborto, pues es legal hasta las 12 semanas. Y en estos temas, cuando hablamos del tema del aborto o la interrupción legal del embarazo, nos tenemos que ubicar desde una perspectiva de salud pública, de cuáles son las consecuencias en el cuerpo de las mujeres, más allá de cuestiones morales, ¿no? Porque ya bien también se comentaba que cuando somos funcionarias o funcionarios públicos, pues tenemos que alejarnos mucho de nuestra subjetividad. O sea, está muy bien que cada quien tenga, y aquí yo respeto cada quien que tenga la creencia que quiera tener. Sin embargo, pues estamos ya, y se ha ganado y se ha avanzado en torno a un marco normativo de derechos humanos de las mujeres, que entonces, si esas creencias entran en retroceso con los derechos, pues simplemente no se puede aceptar. Y justamente eso es lo que buscaba este movimiento Civida, más bien regular al cuerpo de las mujeres. Y entonces es por ello que en abril de 2016 diferentes organizaciones, que como podemos verla aquí, presentan una solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado. ¿Y qué quiere decir esto del agravio? Bueno, se solicita cuando un ordenamiento, aquí nos estamos hablando desde la ley, cuando un ordenamiento jurídico o una política pública o leyes transgreden, discriminan y niegan los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, en el caso de Veracruz, les comentaba acá, todo esto se da en 2015, pero en julio de 2016, pues nos pasan, como siempre pasa en el Congreso, nos pasaron una reforma al artículo 4 de la Constitución Estatal de Veracruz, que el artículo 4 tiene que ver con esta,
Con la protección de la vida. Entonces, bueno, con la protección de la vida, donde la iniciativa que les comentaba acá prioriza al embrión que está en el cuerpo de la mujer por encima de los derechos de la propia mujer. Y en el lenguaje de los derechos humanos, ningún derecho está por encima de otro. Es decir, el derecho a la vida no está por encima del derecho a decidir de las mujeres, no está por encima del derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos o hijas quiere tener. Entonces es ahí donde decimos pues, que hay un agravio, es decir, hay una falta ante esa ley, porque incluso, bueno, todas aquí, todas y todos estamos a favor de la vida, estamos a favor de los derechos humanos, pero bueno, lo que hace esta reforma de estos grupos conservadores más bien es atentar con el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. Entonces, ese es uno de los agravios, ese fue el tercer agravio, pero el primero también tiene que ver con la falta de acceso a servicios de salud e interrupción legal del embarazo. Y un segundo agravio tiene que ver con el delito de aborto en nuestro Código Penal, para que la causal salud, es decir, que la salud de las mujeres y la salud de las mujeres peligra, eso sea un motivo para que decidan abortar y eso no las vaya a encarcelar. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en Ciudad de México? Hace ya 10 años que se legalizó la interrupción del embarazo. En la Ciudad de México es el estado con menos embarazos en adolescentes, justo como lo veíamos en la primera ponencia, que Jalapa es el segundo lugar con estos embarazos. Y bueno, las mujeres tienen garantizada su salud reproductiva. ¿Qué pasa en Veracruz? Bueno, que no está permitida la interrupción del embarazo, aunque ponga en riesgo la salud de la mujer. Es decir, si la mujer está en riesgo, ese embarazo le va a provocar algo, bueno, ella no puede interrumpir, o sea, se prioriza el feto. Y bueno, también esto nos lleva también a que hay un alto índice de embarazos de niñas entre 10 y 14 años, producto de una violación. Y aquí tenemos pues claramente un delito. Y también algo que se está pugnando pues es que en los centros de salud, si una mujer ha pasado por una violación sexual, pues que se le den todos los medicamentos y toda la atención necesaria pues para que ese embarazo no llegue a término, porque ella nunca decidió esa relación sexual. Y bueno, la mayoría de las niñas no tienen recursos para ir a otras ciudades y recurren a soluciones clandestinas que ponen en peligro su vida. Y como vemos, bueno, estos tres puntos, estamos hablando nuevamente de un tema de salud más y de estadística más que de una cuestión moral, que si es bueno o si es malo, eso lo dejamos aparte, porque estamos hablando de como funcionarias, como funcionarios públicos, pero también en la conquista de nuevos derechos humanos. Aquí tenemos, bueno, más estadísticas. En 2015 y 2016 más de 1000 niñas entre 10 y 14 años fueron madres, la mayoría fue por violación. Ahí que está pasando también en el sector salud, también el agrario comparado pues va mucho, involucra principalmente al sector salud, para que también se aplique la norma 046. Es muy importante hoy en día, cualquier mujer que haya sido violada sexualmente puede ir a vamos a ver, el Estado debería de proteger que ella, cuando va a un centro de salud, pues que se le practique la interrupción. Bueno, las niñas no tienen recursos para ir a otras ciudades y se busca eliminar el plazo determinado, porque también lo que vemos es que en la ley, si una mujer ha pasado por una situación de violación, solamente hasta las 12 semanas ella puede interrumpir. ¿Qué pasa, por ejemplo, una chica es violada el día de hoy y no quiere denunciar por muchas cosas que pasan, que es difícil que ella vaya a denunciar, y bueno, por fin se acerca a una institución, por fin la institución le da todo, le habla acerca de la norma 046, pero ya pasaron 12 semanas. Pues sí, me lamento mucho tu caso, sí fuiste víctima de violación, pero pues ya tienes 13 semanas, no podemos hacer la interrupción, ¿no? Eso violenta claramente su derecho humano a decidir sobre su cuerpo. Estas son las causales legales para interrumpir un embarazo en Veracruz, es decir, si es causado por imprevisión de la mujer embarazada, un aborto espontáneo o no intencional, eso no es ningún delito.
si fuera resultado de una violación hasta las 12 semanas. Si ya tienes 13 semanas, este derecho pues no se hace, no se ejecuta. 3, si es resultado de una inseminación artificial no consentida, siempre que se practique dentro de los 90 días de gestación. De no provocarse, la mujer embarazada está en peligro de muerte, o sea, solamente peligro de muerte, pero si tiene alguna anomalía en su salud, pues eso no contaría, ¿no? O sea, a menos que esté muy mal. Y bueno, si a juicio de 2 médicos existe razón suficiente de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves. Entonces, estos 5 circunstancias, por así llamarlas, pues son legales en el Estado para interrumpir un embarazo. Lo que busca esta segunda alerta por agravio comparado es que se incluya el riesgo en la salud de las mujeres. Si las mujeres se encuentran o es un riesgo para su salud, pues la interrupción del embarazo sea legal, como en la Ciudad de México. Esto es lo que ya les comentaba acerca del artículo 4, donde cuál fue lo que se le agregó de la Constitución Política de Veracruz, donde dice: el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción, incluso estos términos concepción son términos religiosos, hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes. Como les decía, ningún derecho está por encima de otro, entonces el derecho a la vida pues no está por encima de todo el marco de los derechos humanos de las mujeres. Después de ello, aquí tenemos ya un programa de trabajo que no estoy segura si se puede ya consultar. Bueno, sí, yo creo que ya se puede consultar en la Secretaría de Gobierno, pero donde dice qué es lo que le toca a cada orden de gobierno. En este sentido, por ejemplo, se habla de ejecutar una campaña sobre las obligaciones y derechos relacionados con atención a víctimas de violencia sexual y la interrupción legal del embarazo por violación, es decir, estar difundiendo mucho lo que tiene que ver con la norma 046, ahí en la número 16, en la actividad 16, realizar capacitaciones, y en la anterior veíamos difundir la campaña, ¿no? Pero personal de salud, incluso aquí tenemos como responsables a CESBER, SEGOV, ¿no? que tiene que haber esta capacitación en el tema de la norma 046, pero también que se genere un programa estatal de interrupción legal del embarazo. Diagnósticos de necesidades de capacitación, mantener un programa de profesionalización y capacitación al funcionariado, en materia de género, pero sobre todo en la norma 046. Este plan de trabajo, bueno, ya lo hemos bajado muy concreto, es decir, de toda esta demanda que hacían las organizaciones, de las estadísticas que hacían, que se pasa al Estado, y el Estado dice, en efecto, sí hay una situación de violencia contra las mujeres. Se genera todo este plan donde nos va diciendo qué es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo, qué tiene que hacer el gobierno, específicamente en el área de salud. Y aquí este informe se puede consultar, el informe de la alerta de violencia de género por agravio comparado, desde la CONAVIP, pero es básicamente lo que yo les comentaba, el Poder Judicial, qué es lo que tiene que hacer también. Y bueno, ¿cuál sería el desafío? Todavía sigue siendo todo esto un desafío para la realización de los derechos de las mujeres, y sigue persistiendo en los agentes del Estado que ejercen violencia a través de ordenamientos jurídicos vigentes, ya lo vimos, ¿no? A través de la Constitución local, en el artículo 4, pues vemos esta discriminación que hay, pero también el Estado también violenta a las mujeres cuando aplica de manera desigual la ley, o bueno, cuando lesiona sus derechos, cuando hace distinciones, o sea, a unas mujeres sí les damos este derecho, a otras no. Entonces todo eso es parte de la violencia institucional. Ha adquirido gran relevancia en México las solicitudes de alerta de violencia de género por organizaciones de la sociedad civil, 12 de 32 federativas del país. Actualmente en el país hay 26 solicitudes de alerta de violencia de género. Veracruz es el único que tiene 2 alertas, pero en esas 26 entidades que ya han solicitado alertas, 12 las han solicitado las organizaciones de la sociedad civil, porque en otros estados lo ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, la experiencia que ha tenido el movimiento feminista desde hace más de 30 años ha impactado de manera importante en el Estado. Se expresaba que existe una política nacional, ¿no?, en materia de género, y los avances en el Poder Legislativo, todo el marco normativo, nuestras leyes son de avanzada en esta materia,
así como la tipificación del delito de feminicidio en el Estado. Sin embargo, todavía sigue siendo un desafío que exista presupuesto para la implementación de estas políticas públicas, también cómo estamos a nivel estatal en la situación económica, pero esto no tiene que ser un pretexto para no hacer acciones que nos marca la alerta. El tema de la voluntad política, hoy no deberíamos, desde como funcionarios y funcionarios públicos, no deberíamos manejarnos con esto de que tengan voluntad política. Lamentablemente es algo que pasa. Si no hay voluntad, si no hay interés, si no aunque vean estadísticas, no se quiere hacer algo para resolver esos problemas, pues tampoco va a avanzar mucho las acciones que se están proponiendo, pero también la participación de los municipios como esos entes que están más cercanos a la ciudadanía, pues es muy importante. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Gracias.